Nunca imaginé que un día me vería sentada frente a una pila de documentos bancarios de nuestra empresa familiar, con el nombre de mi yerno marcado en rojo en casi todas las páginas. Ese hombre que había aprendido a querer como a un hijo, que se casó con mi hija hace 5 años, que comía en mi casa todos los domingos, estaba desviando dinero, mucho dinero. Cuando mi contador me llamó a la oficina ese martes lluvioso, pensé que sería solo una junta más de rutina. La empresa de confección de ropa, que mi difunto esposo y yo construimos a lo largo de 40 años, siempre había tenido las cuentas en orden. Nunca tuvimos problemas serios. Siempre pagamos a nuestros empleados a tiempo. Siempre cumplimos con nuestros compromisos. Siempre mantuvimos todo transparente. Era un orgullo para mí, y también lo había sido para mi esposo, que desafortunadamente había partido 3 años antes. Pero la cara asustada del contador ya me avisó que algo andaba mal antes de que siquiera abriera la boca. Extendió los estados de cuenta frente a mí y comenzó a señalar las transferencias. Todas hechas por Santiago, mi yerno, que trabajaba con nosotros como gerente financiero desde que se casó con mi Clara. Cantidades altas, saliendo de la cuenta de la empresa hacia una cuenta personal. 10,000 aquí, 15,000 allá, a veces 20,000 de una sola vez. En los últimos 8 meses, más de 200,000 pesos habían desaparecido. Era dinero que hacía falta, dinero que debería estar pagando a proveedores, empleados, inversiones. Sentí un mareo apoderarse de mí. Tuve que apoyar las 2 manos en la mesa para no caerme de la silla. Mi visión se nubló por un instante. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos durante todos esos domingos, aceptar mi cariño, mi confianza, comer en mi mesa y al mismo tiempo estar robándonos? Peor aún, ¿cómo contarle esto a mi hija? Clara estaba loca por ese hombre. Acababan de descubrir que estaban esperando a mi primer nieto. El embarazo ya iba por los 5 meses y ella estaba radiante, más feliz de lo que la había visto en años. ¿Cómo iba a destruir su felicidad con esta noticia? ¿Cómo iba a decirle que el padre del bebé que llevaba en el vientre era un ladrón? Le pedí al contador que me diera 24 horas antes de tomar cualquier medida. Necesitaba pensar, necesitaba entender. Necesitaba procesar todo aquello antes de explotar la bomba que destruiría a mi familia. Él estuvo de acuerdo, pero me advirtió que no podíamos dejar pasar mucho tiempo. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, recordando cada momento con Santiago. Siempre fue tan atento, tan dedicado al trabajo. Nunca demostró ambición, nunca pidió aumentos exagerados, nunca mostró interés en tener una vida de lujo. Vivían en un departamento sencillo, tenían un coche popular, viajaban poco. ¿Dónde estaba todo ese dinero? ¿Qué estaba haciendo con tanto dinero? ¿Tendría vicios que yo desconocía? ¿Otra mujer? Con cada pensamiento sentía una angustia mayor creciendo dentro de mí. A la mañana siguiente, desperté con una certeza en la cabeza. Necesitaba confrontarlo directamente, a solas, antes de involucrar a mi hija o a la policía. Necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar de su propia boca qué estaba pasando. Merecía esa explicación después de todo lo que había hecho por él, después de haberle abierto las puertas de mi empresa y de mi familia. Le hablé a Santiago temprano y le pedí que viniera a mi casa esa tarde. Inventé alguna excusa sobre unos documentos que necesitaba que firmara. No sospechó nada. Dijo que pasaría como a las 3 de la tarde. Me pasé toda la mañana ensayando qué iba a decir, cómo iba a empezar esa conversación. Arreglé toda la casa solo para tener algo que hacer, para ocupar las manos y la mente. Cuando llegó, yo estaba sentada en la sala, con una carpeta que contenía copias de todos los estados de cuenta bancarios sobre la mesa de centro. Santiago entró sonriendo. Me saludó con un beso en la frente como siempre hacía. Preguntó cómo estaba. Comentó sobre el clima que estaba mejorando. Eso dolió más de lo que imaginaba. Verlo tan tranquilo, tan natural, tan cariñoso, sabiendo lo que había hecho. Me sentí traicionada de una forma que ni siquiera sé explicar bien. Le pedí que se sentara
Y sin rodeos, sin preparación, abrí la carpeta frente a él. La sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro. Se quedó inmóvil, completamente pálido, como si hubiera visto algo terrible. Sus manos comenzaron a sudar. Vi cuando tragó saliva tratando de encontrar palabras que no salían. Le pregunté solo una cosa, mirándolo directamente a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué había traicionado mi confianza de esa manera? Santiago bajó la cabeza y se quedó en silencio. Solo el reloj de pared seguía haciendo ese tic-tac irritante. Cuando finalmente me volvió a mirar, tenía lágrimas corriendo por el rostro. No eran lágrimas falsas, de esas que algunas personas fuerzan para conseguir lo que quieren. Eran lágrimas verdaderas, de desesperación, de vergüenza, de un sufrimiento que venía cargando solo. Comenzó a hablar, la voz saliendo baja, entrecortada, casi un susurro. Me contó que su papá, el señor Antonio, un hombre que yo conocía de algunos encuentros familiares, un señor siempre simpático y educado, había descubierto un cáncer agresivo en el páncreas hacía casi un año. La enfermedad avanzaba rápido, sin piedad, y los doctores habían dicho que la única oportunidad de sobrevivir sería con un tratamiento experimental en otra ciudad, algo que un hospital público no cubría y que costaba una fortuna. Santiago siguió contándome que había vendido todo lo que podía vender. El coche que tenía antes del actual, algunos ahorros que guardaba desde hacía años, hasta joyas que eran de su mamá y que tenían valor sentimental. Había agotado todas las reservas financieras que tenía, cada centavo guardado para emergencias. Había pedido dinero prestado a amigos, a compañeros de trabajo, hasta había intentado préstamos en bancos, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. El tratamiento costaba más de 500,000 pesos en total, entre medicamentos importados que venían de fuera del país, consultas semanales con especialistas renombrados, estudios carísimos que necesitaban hacerse constantemente, e internaciones frecuentes cuando su estado empeoraba. Era un hoyo sin fondo de gastos, pero era la única esperanza de mantener a su papá vivo. Me dijo que no tuvo el valor de pedirme ayuda. Dijo que sentía vergüenza, una vergüenza que lo paralizaba. Sabía que yo ya había hecho tanto por él al darle un buen trabajo, con salario justo, al recibirlo en la familia con los brazos abiertos, al tratarlo como a un hijo desde el primer día. No quería ser una carga mayor. No quería que yo pensara que se había casado con mi hija por interés. No quería parecer aprovechado. Entonces comenzó a desviar el dinero de la empresa, un poco cada vez, creyendo que podría reponerlo todo después de alguna forma. Planeaba hacer horas extra, conseguir trabajos freelance, vender cosas, lo que fuera para devolver cada centavo en cuanto la situación de su papá se estabilizara. Pero el tratamiento se extendía, las cuentas no dejaban de llegar, y la deuda solo crecía. Me quedé ahí, sentada, escuchando cada palabra y sintiendo mi enojo transformarse en algo completamente diferente. Tristeza, compasión y hasta culpa. Culpa por no haberme dado cuenta de que estaba pasando por esto solo, cargando un peso tan grande sin poder compartirlo con nadie. Culpa por haber creado, sin querer, un ambiente donde él no se sintió cómodo para pedir ayuda, donde pensó que necesitaba resolver todo solo. Santiago siguió hablando, la voz cada vez más difícil de salir. Dijo que su papá estaba respondiendo bien al tratamiento, que los doctores estaban optimistas, que los tumores habían reducido bastante, pero que sabía que lo que había hecho era imperdonable. Dijo que estaba preparado para asumir las consecuencias, todas, que él mismo iría a la policía si fuera necesario, pero me suplicó, de rodillas incluso, que no le contara a Clara todavía. No en ese momento delicado del embarazo. Tenía miedo, un miedo verdadero, de que el estrés de esta situación pudiera perjudicar al bebé, causando algún problema en la gestación. Miré a ese hombre completamente destrozado frente a mí y vi mucho más que a un ladrón, mucho más que a alguien que había cometido un delito. Vi a un hijo desesperado tratando de salvar a su papá de una muerte segura. Vi a alguien que cargó un peso imposible sobre sus hombros durante meses y meses, solo,
sin poder compartirlo con nadie, sin poder desahogarse, sin poder pedir auxilio. Vi el mismo amor de hijo que yo sentía por mi propio padre, que había partido años antes y que todavía extrañaba todos los días. Y recordé cómo yo habría hecho cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para tener más tiempo con él cuando descubrimos que estaba enfermo. Habría vendido la empresa, la casa, todo lo que poseía. Me levanté de la silla despacio, me acerqué a Santiago e hice algo que claramente no esperaba, que lo dejó paralizado de sorpresa. Lo abracé fuerte, con toda sinceridad, y dejé que llorara en mi hombro, como un niño que finalmente encontró un refugio después de una tormenta interminable. Le dije que todo estaba bien, que íbamos a resolver esto juntos, que ya no estaba solo en esta batalla, que podía contar conmigo. Sentí su cuerpo temblar todo con el llanto contenido. Debían ser meses, tal vez todo el año, que no lloraba, que no permitía que nadie viera la desesperación que cargaba escondida por dentro. Cuando se calmó un poco, todavía sollozando de vez en cuando, hicimos un acuerdo ahí mismo, sentados en la sala. Santiago me contaría cada detalle de los gastos, mostraría cada recibo, cada comprobante del tratamiento de su papá, cada factura. Y juntos, como familia, encontraríamos una forma de que repusiera el dinero, no de una sola vez, que sería imposible, sino poco a poco, de manera estructurada, que no lo quebrara financieramente y no perjudicara a mi hija ni a mi nieto que venía en camino. Esa misma semana me senté con Clara y le conté todo, cada detalle, sin esconder nada. Se sorprendió al principio, lloró mucho, se sintió dolida por no haber sido incluida desde el inicio. Pero cuando entendió el contexto completo, cuando vio el estado emocional de su esposo y supo de todo lo que su suegro estaba enfrentando, ella también eligió el camino del perdón. Juntas, madre e hija, decidimos hacer más que solo cobrar el dinero de vuelta. Decidimos ayudar de verdad, como la familia debe hacer. Reestructuramos las finanzas de la empresa. Creamos un fondo de emergencia familiar para situaciones como esta que pudieran surgir en el futuro. Y yo personalmente asumí parte de los costos restantes del tratamiento del señor Antonio. No por obligación, sino porque era lo correcto, porque la familia se ayuda en los momentos más oscuros, y ese hombre se había convertido también en mi familia.